Gusto en saludarlos, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de las integrales impropias, ¿sale? Y el día de hoy vamos a ver las integrales impropias tipo 2. Este tipo de integrales, la situación que vamos a tratar de resolver con ellas tiene que ver con una pregunta que están ustedes viendo en pantalla. Si ustedes se acuerdan, las integrales impropias tipo 1 lidiaban con cosas cuando la función tenía, por ejemplo, tenía los límites de integración infinitos. Por ejemplo, digamos así, o así, por ejemplo. Voy a poner a. ¿Sale? Para una cierta función f de x, dx. F de x, dx. ¿Sale? Entonces, estos eran los tipos de funciones que estaban categorizadas dentro de las integrales impropias tipo 1, en donde los límites de integración son infinitos. ¿Sale? Entonces, como pudimos ver en el último video, aun cuando nuestra intuición nos puede estar diciendo de que como siempre voy a estar poniendo área o acumulando área, hay ciertas funciones en las cuales esta área converge a un número fijo. Y eso implicaría que el área existe y es un número finito. Esto quiere decir entonces que cada uno de esos, que el área bajo la curva, aun cuando el límite sea infinito, existe. ¿Sale? Y es un número particular, es un número finito. Bueno, las integrales impropias de tipo 2 con las cuales vamos a estar trabajando responden a una situación un tanto diferente. Lo principal que hay que analizar en las integrales impropias tipo 2 es qué pasaría si la función dentro del intervalo, es decir, dentro del intervalo a, b, pasa, y lo digo todo esto entrecomillado, es decir, atraviesa o hay un punto de discontinuidad en el intervalo a, b. ¿Sale? Estos puntos de discontinuidad dentro de un intervalo a, b pueden ser de dos maneras. ¿Sale? O al menos vamos a estudiar dos maneras. Una manera puede ser que exista una asíntota vertical en el intervalo, ¿sale? Y la función con la cual voy a trabajar se acomoda alrededor de esta asíntota vertical, ¿sale? Entonces, ahí me pudieran estar preguntando también cuánto vale el área bajo la curva cuando hay una asíntota vertical, en lo cual implicaría una discontinuidad irremovible para esa función. Pero en otras ocasiones hay funciones en las cuales, por ejemplo, el punto de discontinuidad dentro del intervalo puede ser de salto. O puede ser, por ejemplo, un tercer tipo que es muy similar al anterior, en donde a la función le falta un punto, ¿sale? Entonces, si ustedes se acuerdan de todos los tipos de discontinuidad que vimos, que eran las irremovibles serían esta sería irremovible, pero también esta es removible porque puedo completar eso. Sin embargo, si ustedes se fijan en la situación gráfica que ustedes están viendo, intuitivamente podríamos decir que el área bajo esta curva pudiera ser infinita, ¿sale? Y eso es algo que pudiera suceder. Sin embargo, en las otras dos casos, cuando yo trato de encerrar el área, aun cuando hay una discontinuidad de salto, fíjense que tengo un área que puedo contener. Es decir, si ustedes se acuerdan también cuando vimos funciones integrables, este tipo de funciones son integrables. Así también como estas en donde falta nada más un punto a la función. No importaba si faltaba un puntito, para la integral eso significaba que ahí habría un área cero, ¿sale? Entonces, probablemente en estos dos tipos estos que estoy señalando, este y este, estaremos hablando de una integral, aun cuando hay un punto de discontinuidad, puede ser que la función sea integrable, bajo lo cual significaría que existe el área bajo la curva. ¿Sale? Obviamente hay que hacer un análisis con mucho cuidado sobre qué pasa alrededor de ese punto, ¿sale? Y una de las propiedades que nos va a estar salvando y nos va a estar ayudando en este caso es la aditividad del camino. La aditividad del camino, si ustedes se acuerdan, que es una propiedad de las integrales, lo que decía es que una integral la puedo descomponer con, considerando pequeños subintervalos que pueden estar acomodándose, por ejemplo, dentro del intervalo a, b y calcular por tramos, ¿sale? Es decir, por pedazos
esa integral. Entonces, una de las cuestiones que vamos a analizar acá van a ser límites laterales. Entonces, si ustedes se acuerdan de los límites laterales, estoy seguro que no van a tener ningún problema para resolver este tipo de integrales impropias. Si ustedes se acuerdan, en el tipo 1 trabajamos con límites infinitos. Y en este caso vamos a trabajar con límites laterales, ¿sale? Es decir, porque necesito analizar qué pasa a la izquierda y también a la derecha del punto de discontinuidad, es decir, qué pasa acá y qué pasa cerca del punto. Y eso me va a indicar si existe o no el área, ¿sale? Al igual que en este caso, qué pasa muy cerca del punto por la izquierda y qué pasa por cerca del punto por la derecha. Y eso, si se acuerdan, estamos trabajando directamente con un límite lateral. ¿Sale? Entonces, vamos a resolver un pequeño ejercicio, muchachos, en donde vamos a ver qué pasa con este tipo de cálculo, ¿sale? Entonces, la situación que tenemos ahí, si ustedes se dan cuenta, el análisis que vamos a hacer es para una función muy particular. La función es 1 sobre x menos 1 al cuadrado de x. Y queremos calcular el área que existe bajo la curva desde 0 hasta 4. Básicamente, si nosotros vemos gráficamente el problema, tenemos la función x1 sobre x menos 1 al cuadrado, en lo cual, si ustedes se acuerdan, es una gráfica que tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Y además, la función es como una fuente, dado que tiene una asíntota vertical y está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que es una fuente porque todas las imágenes son positivas. Básicamente, el punto x igual a 1 representaría para la función una asíntota vertical. Lo que queremos analizar entonces es cuánto es el área que hay desde este punto 0 hasta el punto 4. ¿Sale? Entonces queremos calcular toda esta área. Déjenme sombrearla de una manera así, ahí. O sea, esa integral que nosotros tenemos acá representaría el área bajo esa curva. Intuitivamente podremos darnos cuenta de que esa área podría ser infinita. ¿Por qué? Porque estas ramas siempre van a ir subiendo y obviamente aquí voy a estar teniendo siempre área, ¿sale? Vamos a demostrar que eso efectivamente sucede, ¿sale? Entonces no nada más con la intuición, sino vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer este tipo de cálculo? Pues muy sencillo, muchachos. Al final de cuentas, si ustedes se dieron cuenta, en la última sesión lo que nosotros utilizamos fue el cálculo de límites, es decir, utilizamos la herramienta de límite para calcular este tipo de expresiones. ¿Sale? Una de las cosas que voy a trabajar acá es primero tratar de delimitar y de encontrar cuál es el punto de discontinuidad. Si ustedes se fijan en el intervalo 0,4, gráficamente acá es muy sencillo de ver que, que la función tiene un punto de discontinuidad irremovible, de discontinuidad en x igual a 1. ¿Sale? Entonces, x igual a 1 será para mí un pivote, si quieren verlo así, que debo de analizar qué pasa antes del 1 y qué pasa después del 1, pero muy cerca de él. 1. ¿Sale? Entonces, para eso voy a utilizar un límite lateral. ¿Sale? Entonces, voy a utilizar además la propiedad de la aditividad del camino para separar la integral desde 0 hasta 4 en dos partes, justo en donde el punto de discontinuidad aparece. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la integral que nosotros tenemos de 0 hasta 4 de dx entre x menos 1 al cuadrado, la puedo ver, chicos, como dos integrales. La primera integral desde 0 hasta 1 de dx de x menos 1 al cuadrado perdón, dx ya lo escribí, perdón acá, más la integral desde 1 hasta 4 de dx entre x menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Ustedes se podrán dar cuenta, estoy utilizando al 1 como un pivote porque quiero saber qué pasa cerca del 1. ¿Sale? Ahora, la estrategia que vamos a utilizar, como les decía, es tratar de analizar qué pasa muy cerca del 1 antes y después muy cercano al 1. Para eso vamos a emplear un límite lateral. Recuerden algo muy importante, el punto de discontinuidad es x igual a 1. Es x igual a 1. Por lo tanto, para analizar qué pasa en el primer intervalo de 0 a 1 y principalmente qué pasa muy cerca del 1, pero a la izquierda de él, es decir, a la izquierda, y después voy a analizar qué pasa a la derecha de él,
pues ahí voy a emplear mis límites, ¿sale? Entonces, al igual que en las integrales impropias del tipo uno, voy a poner una variable en lugar del uno para hacer que esa variable tienda a uno por la derecha o por la izquierda, ¿sale? Básicamente, muchachos, lo que necesitaríamos trabajar sería lo siguiente. Yo quiero saber qué pasa muy cerca del uno, perdón, aquí voy a cambiar la X para que no sea la misma variable, de un punto T cuando se acerca al uno por la izquierda, cuando la integral va de 0 hasta T. Pero chequen que lo importante es qué pasa con T. O sea, qué pasa con este valor. Y este valor está tendiendo al uno, pero por la izquierda. ¿Vale? Está tendiendo al uno por la izquierda. Y obviamente voy a calcular normal mi integral, al igual que como lo hice con las integrales impropias de tipo 2, del tipo 1, perdón. Y en el otro lado voy a analizar qué pasa cuando esta variable, o vamos a cambiar de variable, muchachos, para no revolvernos, ¿sale? Ya usé t, vamos a usar, no sé, ¿qué les parece? P, ¿sale? Cuando P tiende a 1, pero por la derecha. Del 1, desde P hasta 4 de dx entre x menos 1 al cuadrado. ¿Sale? O sea, lo importante aquí es que nosotros logremos visualizar cómo es el comportamiento de esa función muy cercano a esos valores. ¿Sale? Justo cuando está acercándose tanto como yo quiera al 1, pero sin tocar. Y eso vamos a utilizar para eso el límite. ¿Qué resta, chicos? Como al igual que como lo hicimos en las integrales impropias de tipo 1, necesito calcular la antiderivada, evaluar mis límites de integración con uno de ellos variable y tomar el límite. Y ver si esas integrales tienen un número finito o es un valor finito, para lo cual diremos que la integral converge y si no, diverge. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer el cálculo, chicos. O sea, no creo que haya ningún problema en este caso. Tenemos una función bastante trivial para integrar. ¿Sale? Entonces, chequen que voy a aprovechar calcular la integral impropia aquí, ¿sale? Voy a integrar primero la función, nada más para posteriormente evaluarla, ¿sale? Entonces vamos a calcular esta integral impropia y después la evaluamos en cada caso, tanto en la parte primera como en la parte segunda, cuando tiende a la izquierda o a la derecha respectivamente, ¿sale? Esta integral, si ustedes se dan cuenta, la puedo ver de esta manera, x a la menos 2 de x. Subo el binomio, ¿no? Entonces puedo hacer un cambio de variable, que aunque puede ser necesario, pero probablemente no. O sea, ya se podrán dar cuenta que el menos 1 realmente no implicaría tanto. Y esta integral entonces se convirtió en u a la menos 2 por el diferencial de u. Y esta integral pues es muy sencillita porque es u a la menos 1, es n menos 1 entre menos 1, o básicamente así, más una constante, ¿sale? Pero esa constante realmente no me va a servir porque voy a utilizar después una integral definida, ¿sale? Desde 0 hasta t y desde p hasta 4. En síntesis, chicos, esta integral me quedaría 1 entre x menos 1 a la 1, más una constante, si ustedes quieren verlo. Esta sería la antiderivada de la función que tengo. ¿Sale? Entonces voy a encerrar esto un momentito, nada más para no revolvernos con toda la información, y ahora sí voy a regresar a mi problema que tengo entre manos. Entonces, perdón, entonces la integral va a ser igual al límite, en el primer caso, cuando t tiende a 1 por la izquierda, desde 0 hasta t, de la integral. Entonces, pues básicamente, chicos, tengo que evaluar en los límites de integración que tengo en ese momento, desde 0 hasta t, esta antiderivada que acabo de encontrar. Y posteriormente voy a sumar a esto el límite cuando p, perdón, no cuando t, cuando p tiende a 1 por la derecha de la misma antiderivada. Pero esta va a ir desde p hasta 4. ¿Sale? Y la idea es ver que eso converge o no. ¿Sale? Entonces, pues vamos a primero a evaluar y posteriormente vamos a calcular el límite. Evaluando los límites de integración, chicos, tendríamos lo siguiente, desde 1 a la izquierda. Recuerden, estamos utilizando en este caso la segunda parte del teorema fundamental, de lo cual tendría lo siguiente, t menos 1, estoy sustituyendo t,
Menos y menos va a ser más. 1 entre 0 menos 1 va a ser acá menos 1. ¿Sale? Y esto, ahora hacemos después los cálculos, perdón, los cálculos que nos restan. P cuando tiende a 1 por la derecha. Y aquí vamos a tener menos 4 menos 1, eso va a ser 3, o sea, voy a tener menos 1/3 más 1 entre P menos 1. ¿Sabes? O sea, evalué el 4, me quedó 3, de hecho me quedó menos 1/3, el menos de la regla del segundo teorema, del teorema fundamental segunda parte, con el menos este va a ser más, entonces ya me queda 1 sobre P. Entonces, si se dan cuenta, esto representaría lo siguiente, este es el límite cuando T tiende a 1 por la izquierda de este número, menos T menos 1, ahí está, este sería el primer límite. Y voy a separar los límites de una vez, ¿sale? Entonces, 1 menos 1, 1 entre menos 1 va a ser menos 1. Y voy a tener acá más el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de menos 1. Pero ustedes ya saben cuánto vale eso, es una constante. Estoy aprovechando también las propiedades del límite que puedo separar, más el límite cuando p tiende a 1 por la derecha, menos 1/3, más el límite cuando P tiende a 1 por la derecha de 1 entre P menos 1, ¿sale? Y ahora sí, vamos a empezar a calcular esos límites. Bueno, en este caso, en el caso de las constantes, pues ese no hay tanto problema. Aquí voy a hacer menos 1, perdón. Aquí voy a poner un menos 1 de una vez. Ahora calculo después el otro límite. Después voy a tener acá menos 1/3, ¿sale? Porque no tienen esa variable ni T ni P. ¿Vale? Entonces voy a concentrarme ahora en calcular los límites para cuando T tiende a 1 por la izquierda y cuando P tiende a 1 por la derecha. Bueno, si yo sustituyo literalmente en la T, chicos, ustedes se van a dar cuenta que voy a tener, cuando T vale 1, específicamente, 1 menos 1 va a ser 1 sobre 0. ¿Qué estaría pasando allá, chicos? O sea, lo que tendría ahí, muchachos, es que ese límite no existe, ¿sale? Sin embargo, ¿cómo sería la tendencia? Si ustedes se dan cuenta, cuando tiende a 1 por la izquierda, va tomando valores muy cercanos al 1, pero más chiquitos que 1. Entonces voy a estar evaluando valores como .9999 o .99999 y un 9 más, de manera que cuando a ese número yo le reste 1, ese número va a quedar negativo. Y el negativo que tiene aquí primero va a ser que eso sea, que no exista, es decir, que sea infinito, pero infinito positivo. O sea, va a irse hacia más infinito. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este número que está aquí es negativo. Es negativo, pero negativo eh, en valor absoluto muy grande, porque estaría poniendo 1 menos 1. ¿Sale? Entonces eso no existe y el límite no hay manera de calcularlo porque al final del día no puedo factorizar, no puedo utilizar ninguna técnica que me permita hacer que el límite exista. Es decir, chicos, como es una discontinuidad irremovible, no puedo hacer que ese límite exista, simplemente factorizando, como nosotros ya hemos visto una serie de ejemplos, muchos ejemplos dentro del curso de cálculo diferencial. Y entonces ese límite no existe. Pero además de que no existe, ya sé que la tendencia es hacer un número muy grande, pero positivo. Por eso va a tender hasta más infinito. Y ahora vamos a calcular el límite cuando P tiende a 1 por la derecha. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a poner valores muy cercanos al 1, pero más grandes que 1. O sea, voy a estar evaluando como 1.000001. Es un número que está después del 1, pero muy cercano a él. Entonces, cuando al un número 1.0000000000, así digamos, 0.00001, yo le reste 1, este número va a ser positivo. Muy chiquito, pero positivo. Cuando ustedes dividan el 1 entre este número positivo, pero muy chiquito, eso va a ser también infinito. ¿Sale? Entonces ese número va a ser muy grande. Pero además va a ser muy grande positivo. En términos generales, chicos, tengo acá que más infinito por menos 1, menos 1/3, más infinito. Eso no hay de otra, muchachos. No es 2 veces infinito. No, para nada. Esto sigue sin existir y esto va a ser más infinito. En términos sintéticos y en síntesis, muchachos, la integral diverge. La integral diverge. Que básicamente lo que estaríamos diciendo es que
el área bajo esa curva es infinitamente grande. O sea, no puede ser un número real, básicamente. ¿Sale? Puede haber otros casos en los cuales ese límite sí exista. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, les dejo a ustedes para que revisen el siguiente caso para la siguiente función, en donde ustedes tendrían que calcular el límite de esta función. ¿Sale? Vamos a ver el límite, vamos a calcular la siguiente integral. La integral es desde 0 desde 2 hasta 5 de la función 1 entre raíz cuadrada de x menos 2 de x. Aquí, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pues está bien fácil, ¿no? O sea, solamente calculo la integral y veo qué pasa. Sí, chicos, y ahí viene la parte importante de este tema. Hay integrales en las cuales nos dan la posibilidad de calcular el área bajo la curva, pero hay que tener mucho cuidado, no podemos irnos con la finta. ¿Se acuerdan cuando en algún momento les dije, oigan, ¿por qué el cálculo de 1 entre x al cuadrado de x de menos 2 a 2 es necesariamente incorrecto? Es obviamente incorrecto, en algún momento lo dijimos en clase, y ustedes se dieron cuenta de lo que hicimos allá fue darnos cuenta de que el x igual a 0 era un punto de discontinuidad. Un punto de discontinuidad. Entonces, estaríamos diciendo que estoy calculando el área y esta área, si ustedes se acuerdan, daba un número real. Era un número real, pero no tendría sentido ese número real. ¿Por qué? Porque está el cero de por medio. Es como si nosotros hubiéramos querido calcular esta función aquí, nos hubiéramos aventado, hubiéramos evaluado, y el problema está que no nos hubiera quedado el resultado. Si se fijan, fíjense, si no hubiera utilizado la técnica de integrales impropias y yo me hubiera ido con la finta así de no analizar el punto de discontinuidad, fíjense que yo hubiera dicho lo siguiente, esta integral es lo mismo que menos 1 entre x menos 1 desde 0 hasta 4, en lo cual yo me hubiera ido directamente a evaluar y me hubiera quedado lo siguiente, menos un tercio más menos 1 y prácticamente hubiera dicho que esto es igual a algo negativo, que sería 3 sobre 3, o sea, menos 4 tercios. Hubiera dicho, ya, el área bajo la curva es igual a menos 4 tercios. Pero chicos, o sea, dense cuenta de que lo que hicimos aquí es obviamente incorrecto. ¿Por qué es obviamente incorrecto? Porque x igual a 1 es una asíntota vertical. O mejor dicho, hay una asíntota vertical en x igual a 1. Es decir, hay un punto de discontinuidad. Por lo tanto, no se valdría el teorema fundamental del cálculo en su segunda versión. O sea, no puede evaluar cuando hay un punto de discontinuidad. Necesito analizar muy cuidadosamente qué pasa en los límites de integración y principalmente qué pasa cerca del punto de discontinuidad. Y como ustedes se podrán dar cuenta, cuando hacemos ese análisis mucho más fino, pues nos damos cuenta de que en realidad la integral diverge. Y no es cierto que me queda como resultado menos 4 tercios. Lo mismo sucedería con esta integral de 1 sobre x al cuadrado. Lo mismo pasaría, chicos, con la integral que acabo de escribir desde 2 hasta 5 de 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 2. Si ustedes se fijan, x igual a 2 es un punto de discontinuidad. ¿Sí se dan cuenta? Porque si yo sustituyo x igual a 2, me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 0 y eso es 1 sobre 0 y no existe. Entonces necesito saber qué pasa cerca del 2. En ese caso, muchachos, es muy sencillo porque al final del día solamente tendría que analizar qué pasa muy cerca del 2, pero no a la izquierda, sino solamente por la derecha, porque el límite va desde 2 hasta 5. O sea, nada más tendría que calcular un límite lateral muy cercano al 2 y probablemente no repercuta en el valor de la integral. ¿Sale? Entonces, es decir, un punto de discontinuidad probablemente no aporta área, algo como muy intuitivo de lo que dijimos en este caso, muy parecido a este, por ejemplo, que estoy señalando. ¿Sale, chicos? Entonces, se los dejo a ustedes para que revisen, para que calculen. Y ya para concluir este videito, chicos, voy a ponerles al final del día las definiciones de las integrales de impropias tipo 2. Básicamente, muchachos, si nosotros tenemos un punto de discontinuidad en alguno de los límites de bajo el cual quiero calcular alguno de los límites de integración para una integral, por ejemplo, que sea de discontinuo en b, por ejemplo, entonces yo tengo que calcular qué pasa muy cerca del b, pero nada más a la izquierda. Aquí está a, aquí está b, entonces tengo que calcular qué pasa muy cerca del b
a la izquierda, ¿sale? Y por el contrario, si el punto de discontinuidad está en el límite superior, inferior, perdón, es decir, en A, pues tengo que analizar qué pasa muy cerca del A, aquí está B, pero a su derecha. Ah, perdón, aquí la regué, debió haber sido a la derecha. Ahí está, ya hice la corrección. En el primer caso era a la izquierda de B y aquí sería a la derecha de A. Y obviamente, si yo tengo un punto de discontinuidad entre A y B, es decir, hay un punto C que sé que es un discontinuo en la función, como por ejemplo puede ser un salto, una asíntota vertical o solamente un punto de discontinuidad, entonces necesito analizar muy cuidadosamente qué va a pasar cerca del C. En este caso, el límite sería cuando T tiende a C por la izquierda y en este caso sería cuando T tiende a C por la derecha. Es decir, que pasa cerca de la C a la izquierda, es decir, aquí está mi intervalo AB, aquí estaría el punto de discontinuidad C, perdón, el C. Entonces tengo que analizar qué pasa a la izquierda y también qué pasa a la derecha. ¿Vale? Básicamente, muchachos, si ustedes están calculando un área bajo la curva y no analizan, por ejemplo, la naturaleza de la función en términos de sus discontinuidades, probablemente el cálculo sea incorrecto, como este ejemplito nos dejó ver muy sencillamente. ¿Vale? Entonces, probablemente ustedes ya se volaron al final de cuentas un punto de discontinuidad sumamente importante y necesario. Bueno, chicos, ya para concluir la clase del día de hoy, quiero decirles también que obviamente una integral, cuando estamos trabajando con una integral, pues, perdón, las discontinuidades o tener límites superiores o inferiores infinitos, es decir, tener integrales impropias tipo 1 y tipo 2, puede presentarse en una sola integral. ¿Sale? Por ejemplo, chequen esa integral que ustedes tienen ahí, de integrales de 0 hasta infinito, desde 1 de la raíz de x por 1 más x de x. Entonces, se podrán dar cuenta que primero hay un límite de integración infinito. Eso quiere decir que esta integral es impropia tipo 1. Pero, ¿qué creen, muchachos? Si yo evalúo el 0, esta función es discontinua en 0. Es decir, x igual a 0 es un punto de discontinuidad de la función. Por lo tanto, en 0, discontinuidad, perdón, ahí, el 0 tiene que ser analizado como una integral tipo 2. ¿Qué significa eso, muchachos? Que yo debo de lograr, por ejemplo, una estrategia para resolver este tipo de integrales es separar utilizando la aditividad del camino en un punto cualquiera de la función dentro de 0 hasta infinito y analizar cuidadosamente qué pasa primero con el 0 y después qué va a pasar después con el infinito. Básicamente, muchachos, por ejemplo, si aquí está mi intervalo desde 0 hasta más infinito, es decir, aquí estaría más infinito, pues yo puedo dar un punto intermedio entre esos dos valores, o mejor dicho, en todo ese intervalo, digamos 1, y analizar qué pasa con la función en este intervalo desde 0 hasta 1, calcular el área y posteriormente calcular el área del integral desde 1 hasta más infinito. Básicamente, muchachos, este punto lo tomaría como pivote que me permitiría calcular dos integrales, cuidando primero la discontinuidad de la función y después cuidando la tendencia al infinito de la integral. Por ejemplo, yo diría lo siguiente, esta integral es lo mismo que ir de 0 hasta 1, de 1 entre raíz de x por x más 1 de x, más la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre raíz de x por x más 1 de x. Entonces, muchachos, como ustedes se podrán dar cuenta, la primera integral es discontinua en 0, por lo tanto tengo que analizar el límite cuando t tiende a 0, pero obviamente como nada más es un límite lateral por la derecha, pues voy a calcular qué pasa por el 0, porque al inicio no tiene sentido analizar qué pasa con el 0 por la izquierda, de la integral desde t hasta 1, de 1 entre raíz de x por x más 1 de x, y posteriormente puedo calcular el límite. Puedo utilizar la misma variable, pero simplemente cuidando el límite que estoy calculando, pero para no errarle, chicos, vamos a calcular qué pasa con el límite cuando p tiende a infinito desde 1 hasta p de 1 entre raíz de x, x más 1 de x. Es decir, tengo que calcular primero las antiderivadas de esta función, bueno, es la misma expresión, y posteriormente evaluar mis límites convenientes
calcular límites y ver si esta integral converge o diverge, ¿sale? Entonces, va a converger si voy a encontrar o si encuentro un número real que representaría el área bajo la curva, y va a ser divergente si ese número específicamente no es un número finito, ¿sale? Es decir, las integrales o esos valores tienden a ser muy grandes o tienden a ser muy pequeños, es decir, a menos infinito o más infinito respectivamente. Bueno, chicos, entonces eso se les queda a ustedes para que intenten y nos vemos en el siguiente videito para responder algunas dudas. Nos vemos la siguiente sesión. Ahora sí vamos a resolver algunas dudas. Vamos a ver algunos ejemplos de las integrales impropias y en donde vamos a calcular otros casos para esas, ¿sale? Entonces, un gusto saludarles, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.